Hola de nuevo. Continuamos con nuestro API REST utilizando em, ahora MongoDB. Vamos a primero modificar nuestro package JSON para agregar las dependencias a MongoDB. Para eso vamos a agregar la librería MongoDB. Bien, en el package JSON vamos a ver que la librería se encuentra ya agregada y es importante destacar que esta librería en particular ya tiene tipos incluidos, por lo tanto no tenemos que incluir por separados los tipos. Bien, vamos a volver entonces a nuestro código y lo primero que vamos a modificar es nuestra entity. Nuestra entity tiene este ID que generamos nosotros. Lo vamos a dejar brevemente para que no rompa el código que tenemos hasta ahora en el repositorio en memoria, pero una vez que completemos, vamos a eliminar este atributo ID y lo vamos a reemplazar por el atributo guión bajo ID que nos genera MongoDB. Bien, en primer lugar, este atributo vamos a definirle, el tipo es de Object ID, que corresponde a MongoDB. Cuando hacemos esto, se nos agrega obviamente el import directamente. Vamos a trabajar con este ID nosotros desde la base de datos. Para nuestra API vamos a llamarlo ID, pero no vamos a hacerlo así en la base de datos. Y este es importante que no va a tener un valor generado por nosotros, se podría utilizar, de hecho MongoDB tiene una función que nos permite hacerlo, pero no vamos a usarlo nosotros, vamos a dejar que la base de datos lo genere. Bien. En este cambio, ahora vamos a evaluar el código. Este es un detalle, es que tenemos que dejarla como opcional a la variable ID. Si no, cuando estamos aquí, nos indica que falta en el constructor que proveamos esta variable. Entonces, en primer lugar, vamos a hacerla opcional, ya que hasta que no se inserta en la base de datos, no vamos a tener este atributo nosotros. Bien, una vez que hicimos esto, vamos a nuestro repository. Vamos a cerrar pestañas demás. Y vamos a empezar a modificarlo para utilizar la base de datos. En primer lugar, necesitamos una conexión a base de datos. Podríamos hacerla y establecerla aquí, pero en realidad es como buena práctica. Lo recomendable es que creemos código independiente para eso. Vamos a empezar en nuestra carpeta shared. Vamos a crear un directorio y ahí vamos a poner todos los elementos compartidos que tengan que ver con la base de datos. Por ahora solo va a ser la conexión, pero más adelante podría ser código para inicializarla o cualquier otra actividad que nosotros elijamos. Voy a crear un nuevo archivo y en particular en este archivo vamos a utilizar primero, vamos a importar Mongo Client desde nuestra librería y también em, para definir el objeto base de datos, que es lo que vamos a exportar, vamos a utilizar esta clase de B para poder definir las variables de ese tipo correctamente. Podríamos omitir esta etapa, pero em, generalmente cuando utilizamos un código desde muchos lugares y generamos un objeto, es una buena idea, por las dudas, definir el tipo de dato que esperamos que devuelva. De esta forma, si por algún motivo en alguna versión posterior cambia y el método se llama diferente o devuelve algún tipo distinto o
está wrapeado dentro de otro elemento, nos vamos a enterar en nuestro código que ya no coincide el método, el retorno del método con el tipo que nosotros esperábamos. Eso en general no es necesario en la mayor parte del código, solo lo recomiendo en partes del código que suelen escribirse una vez para toda la aplicación y no suelen mantenerse casi nunca. Por ejemplo, la conexión a la base de datos. Es un código que se suele incluso reutilizar entre proyectos, copiando la carpeta o el directorio DB de un proyecto a otro incluso, suele pasarse sin mucha revisión. Entonces, algunos cuidados adicionales en este código suelen ser útiles, ya que este código suele mantenerse por muchísimo tiempo en, en distintos proyectos y no vuelve a revisarse ni a actualizarse. Bien, lo siguiente para conectarse a la base de datos, siempre utilizamos lo que se conoce como un connection string o connection URI. Y aquí vamos a dejar esta opción process.em y vamos a usar una variable, en este caso MongoDB URI. Suele ser, o Mongo URI, le podemos dejar. Esto puede ser que tengamos que modificarlo según el lugar donde vayamos a deployar. Y estas son variables que se pasan en el entorno a la hora de deployar el sitio para que tenga la información de la conexión a la base de datos. Puede modificarse y luego nosotros vamos a utilizar la nueva funcionalidad de Node.js donde se encuentra el propio eh, runtime. Ya puede leer archivos de .env para configurarlo, pero por el momento vamos a utilizar este valor del environment y en caso de que no sea provisto, vamos a utilizar un connection string. Bien, connection string podríamos pasar algunos datos em, simples. Podríamos acá poner localhost. Yo prefiero en general usar una IP. Suele ser más fácil de mantener después desde las variables de entorno. Y decimos el puerto. Ya con esto sería suficiente para nosotros. No necesitaríamos agregar ninguna información adicional. Sin embargo, em, en general, eh, se suele agregar aquí la base de datos a la que nos queremos conectar por defecto. Más allá de que después podamos utilizar esta base de datos u otra, suele ser conveniente hacer esto. Yo por ahora lo voy a dejar así. Y vamos a crear un MongoDB Client. MongoDB Client nos permite trabajar con la conexión. Y en este caso podemos invocar el método connect. Deberíamos solamente utilizar el await para asegurar que se espere a la conexión. Y finalmente vamos a crear, en este caso, una variable db. Y acá vamos a ponerle la que estuvimos creando antes para nuestro código. Perdón, clic. Y
De esta forma nosotros tendríamos en este objeto DB con minúsculas la conexión a la base de datos. Ah, perdón. Esto suele ser algo que se agrega en las conexiones, se suele poner para reintentar las escrituras y también para em, escribir, digamos, cuando hay un clúster. Vamos a copiar el nombre de la base de datos de vuelta. Ahí está. Bien. Este objeto DB es el que vamos a usar, que puede ser que luego podamos tener que modificar o declarar alguna propiedad diferente. Vamos a exportar el, el objeto para poder utilizarlo desde las otras partes de nuestro código. Bien, una vez terminado este elemento, después vamos a incluir más adelante la desconexión. Y ahora sí, en nuestro repositorio, nosotros deberíamos empezar a agregar estas, el uso de DB para poder conectarnos de forma correcta. Bien, en el próximo video vamos a continuar con la adaptación de nuestro repositorio. Hasta la próxima.